Si hay algo desagradable es despertar con dolor de cabeza, pero no luego de una noche de fiesta, sino cuando aparecen sin explicación aparente. Ese punto en la cabeza que parece latir cada vez más fuerte. Sin embargo, hay quienes viven con estos síntomas todos los días. Y es que los dolores de cabeza no son todos iguales. Es clave identificarlos y diferenciar cómo atacar cada uno. El dolor puede ser sordo y punzante, o agudo y preciso. Los expertos señalan que hay 3 tipos principales de dolores de cabeza: por tensión, migraña y dolor de cabeza en racimo. El último quizás el peor de todos, pues es el que por momentos desaparece, pero luego y sin aviso vuelve a brotar para hacernos pasar un mal rato. ¿Qué tipo de dolor de cabeza siente usted? En la mañana y a veces cuando estoy un poco estresada en la noche también, pero me tomo un paracetamol. Es justo donde se junta con el cuello. Acá. Es que dicen que ahí es donde uno acumula todo el estrés, el cansancio. Bueno, centro de la frente acá. Ya. ¿Desde niño? Sí, desde niño, como los 15 años. A veces sí, ¿Alguna zona en especial de la cabeza que te duele? como en este sector. Lado derecho. Sí. ¿No sabe a qué se atribuye? ¿Hace cuánto tiempo? Estrés más que nada, el trabajo ese. Alison Machuca sufre de migraña desde niña y ha tenido que aprender a vivir con ella. Tengo migraña dentro. ¿Sí? Sufre migraña. ¿Y hace cuánto tiempo? Hace años en realidad. ¿De niña? Sí, tengo que usar unas pastillas especiales. ¿Y esto es todos los días? Sobre todo cuando estoy en la U. Ya. Ahí me duele más la cabeza, pero... Por estrés, ¿no? Sí. La migraña es un dolor palpitante que comienza en un lado de la cabeza y se propaga a ambos después. Y se pueden desencadenar a raíz del consumo de ciertos alimentos, como el chocolate, ciertos quesos, el alcohol o también por falta de sueño. Aunque los médicos concuerdan en que uno de los dolores de cabeza más comunes ocurren por estrés, también existen patologías asociadas a malos hábitos. Por ejemplo, una indebida postura del cuello o tensiones musculares en los hombros o mandíbula. Y también existe el dolor causado por la sinusitis, que se conoce como cefalea sinusal. Abarca la parte frontal de la cara y es sumamente dolorosa para quienes la sufren. ¿Cómo identificar qué tipo de dolor tiene y a qué causa se debe? Para resolver todas sus dudas ya está con nosotros el neurólogo Luquen Chao en el estudio de Mañaneros. Usted ya nos puede hacer sus preguntas, por supuesto, al hashtag Mañaneros me encanta para Luquen Chao. Y para partir, Luquen, ¿cuál es la diferencia entre una migraña, una jaqueca y el simple dolor de cabeza? Bueno, una migraña y jaqueca son sinónimos. Son lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, la migraña o la jaqueca es uno de los tipos de dolores de cabeza de los más frecuentes y que hasta el momento tiene una etiología, como los médicos decimos, vascular. O sea, la migraña básicamente se va a producir por la liberación de ciertas sustancias en respuesta a alimentos, a cambios climáticos, a estrés. Y esas sustancias van a producir una dilatación, los vasos sanguíneos aumentan de tamaño y eso es lo que produce el dolor en la migraña. Eso es la migraña y la cefalea, que son lo mismo. Pero ¿qué pasa con el otro? O sea, migraña y jaqueca son lo mismo. Son lo mismo. La cefalea significa dolor de cabeza. Ah, la cefalea es un dolor de cabeza. O sea, es sinónimo del clásico dolor de cabeza. Exactamente. Dolor de cabeza. ¿Y por qué se ¿Cuándo puede tiene una generar? puntada? ¿Cómo se califica eso? Bueno, esa puntada es un dolor pulsátil que pasa sobre todo en las sienes. ¿Por qué en las sienes? Si vemos el cerebro, nos vamos a dar cuenta. El cerebro es un mapa. El cerebro está dividido en lóbulos o partes, digamos, porciones, y en dependencia de donde se encuentre la lesión, así va a ser cómo se va a manifestar en su cabeza ese dolor. Por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal que está en las porciones anteriores del cerebro. O sea, acá, la sinusitis. La sinusitis. ¿Por qué la sinusitis duele adelante? Porque la sinusitis no es un dolor de cabeza del encéfalo, pero sí en esta porción del esqueleto, en estos huesos, hay unas cavidades llenas de aire que se llaman los senos paranasales y los senos frontales. Esas cavidades se infectan con bacterias o con virus, producen la sinusitis a esta altura, ¿no? A esta altura, y por eso es que la sinusitis duele en el lóbulo frontal, en esta parte, en la parte de adelante. Y es como una especie de inflamación, ¿no? Es una inflamación como que te palpita. De toda la mucosa nasal, de la mucosa sinusal. Y por eso es que palpita, pero porque es una inflamación. Es terrible. No hay analgésico que te... Hay analgésicos, pero sobre todo es antibióticos para solucionar la infección. ¿Por qué es una infección? ¿Y por qué se confunde con qué? Se confunden con los tumores y con las cefaleas tensionales y con las migrañas, porque da una cefalea
cefalea pulsátil, una cefalea que incluso lo levanta por la mañana. Aconsejo para decir, cefalea que lo despierte en la madrugada o lo levante por la mañana, siempre acudir al especialista, porque es uno de los signos de alarma de las cefaleas. Perfecto. Espérame, entonces, ¿es más peligroso cuando tú te despiertas con dolor de cabeza que cuando te acuestas con dolor de cabeza? Sin duda. Cuando la cefalea te despierta por la madrugada o por la mañana o te levantas con dolor de cabeza, es un signo de alarma. Puede ser una causa muy banal como la sinusitis, pero puede ser otras causas más serias que sí requieren la evaluación de un especialista. ¿Qué pasa cuando el dolor de cabeza es en la sien y te empieza a apretar acá? En la sien se correlacionaría con el lóbulo temporal. Estos lóbulos laterales inferiores que están acá son los lóbulos temporales. Ya, estos amarillitos. Estos amarillitos, digamos. Y este naranja que está acá. Ya. Ese lóbulo es el lóbulo o el área que más duele en los pacientes migrañosos. ¿Por qué? Porque hay una arteria, que es la arteria temporal, que muchas veces cuando nos duele vemos que nos late. Se hincha la vena acá. Que se hincha, nos late y es visible. Por eso es que ese es un dolor pulsátil en el temporal. Aprovecho para decir, otro signo de alarma. Paciente de más de 65 años, persona de más de 65 años, con dolor en los lóbulos temporales o en las sienes, con arteria temporal visible, acudir al especialista, porque puede tratarse de una arteritis de la temporal. Perfecto. Tenemos una pregunta de Twitter para ti. Dice lo siguiente. Carolina Venegas nos dice: a mí me da un dolor punzante que empieza en el ojo, se expande a toda la cabeza, me mareo y vomito. Wow. Eso es una secuencia característica de la jaqueca. La mayoría de las jaquecas, o muchas de ellas, empiezan con sintomatología ocular. El ojo es una prolongación del sistema nervioso central. ¿Y cuando tirita el ojo? ¿Es estrés? También. Puede ser estrés, pero puede ser como sintomatología de una jaqueca. Pero el dolor en el ojo, sobre todo si es unilateral, se acompaña de latido, de cefalea y de vómitos, jaqueca con un 90% de posibilidad. ¿Qué hacemos ante la jaqueca? Bueno, ante la jaqueca primeramente es ver si tenemos antecedentes familiares y estar seguro de que tenemos una jaqueca, porque la jaqueca es una gran simuladora. Usted puede tener un dolor que parece una jaqueca y tener una causa más importante dentro de su cerebro. ¿Es engañadora, maestro? Engañadora. De hecho, hay muchas jaquecas que pueden ocasionar infarto cerebral y es importante que las personas sepan eso. La jaqueca, como es producto de una dilatación del vaso sanguíneo, a veces ese vaso sanguíneo se contrae bruscamente. Y por eso muchos pacientes, antes del dolor, ¿qué presentan? Sintomatología visual, adormecimiento de la cara, adormecimiento del brazo y en muchas ocasiones hemiplegia. Luquen, ¿qué pasa cuando el dolor es en esta zona? En la nuca. En la nuca. Y siento que me duele, como que se me estoy pegando. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Hablando en serio, a mí me duele la nuca a veces. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo viajas? Esto no es chunga, esto es serio. No, es que es muy importante. Bueno, la nuca, para seguir con la correlación anatómica, se correlacionaría con el lóbulo occipital, los lóbulos posteriores del cerebro. ¿Por qué duelen eso? ¿Duelen por qué? Porque en la nuca están muy implicados los músculos cervicales. Los músculos cervicales son los primeros que se dañan en la tensión, en los viajes, con la mala posición y en el estrés. Por eso, normalmente o con mucha frecuencia, el dolor en la nuca es sinónimo de oposición viciosa o de cefalea o dolor de cabeza por estrés o tensional. Perfecto, Luquen, chao. Luquen, este aplauso es para ti, te pasaste. Muchas gracias por enseñarnos cómo reconocer los dolores de cabeza.